Listo, gracias. Bueno, nuevamente hoy día proseguimos con este curso de Derecho Procesal Laboral. El día de hoy vamos a tocar el tema de lo que es la admisión y procedencia en medio de la nueva Ley Procesal de Trabajo. Vale recapitular e indicar de que la nueva Ley Procesal de Trabajo cobra vigencia y está vinculada de manera supletoria al Código Procesal Civil. Es decir, muchas de las normas que encontramos en el Código Procesal Civil son de aplicación directa a la nueva Ley Procesal de Trabajo, que es una ley especial, como ya hemos visto, en vista a sus particularidades. Cuando debemos hablar de la admisión y la procedencia, debemos referirnos a lo que es la demanda. ¿Qué es la demanda? Les preguntaría si tuvieran micro para que lo activen, pero es un poco tedioso por la cantidad de personas que son. Pero la demanda en sí es aquel documento que dirige una persona en busca de tutela en el cual plasma una pretensión, ¿no? Es decir, lo dirige al Poder Judicial en vista de que se resuelva un asunto jurídico, una litis. Normalmente se dirige contra uno o más personas. Entonces, la demanda, como definición, podemos decir de que es ese mecanismo a través del cual se materializa el derecho a acción. Es decir, es el ejercicio que es la potestad, esa facultad que tiene la persona de acudir al Poder Judicial, al órgano estatal, para que éste resuelva un conflicto de interés de relevancia jurídica, ¿no? Es decir, entre otras palabras, es aquella búsqueda de tutela en el ejercicio de derecho a acción, ¿no? Y poniendo a disposición y haciendo de que el órgano judicial, la maquinaria, como se le llama judicial, entre en movimiento. Entonces, la demanda vendría a ser el acto que determina la apertura de esta instancia, el origen para que la maquinaria judicial se active. Y dentro de esa maquinaria judicial vamos a encontrar a varios actores, pues, ¿no? El principal actor, como ya vimos, es el juez bajo la nueva ley procesal del trabajo, a través del cual él va a dirimir una litis, un conflicto de intereses con relevancia jurídica y va a emitir un pronunciamiento que es la sentencia, la cual resuelve esta situación, este problema que surge, ¿no? No hay demanda, no hay proceso judicial, si no hay litis, como yo le digo a mis hijos. Cuando hay un problema es de dos. Quien pelea solo está loco. Es decir, lo mismo es para la demanda. En medio de la demanda se presentan dos posiciones, una contraria a la otra. Las dos colisionan una contra otra. Y lo que sucede en vista de ello es que se recurre al Poder Judicial para que éste determine cuál es la posición o en qué parte de la posición de una u otra es legal, es correcta y resolviéndose a través de una sentencia. Etimológicamente, la demanda proviene de una voz latina que es demandade, que significa pedir o solicitar. Entonces, esta palabra, etimológicamente, esta voz latina, da cuenta de lo que es la demanda. Es una solicitud. La demanda es una solicitud. Por lo que de acuerdo a su etimología, la expresión demanda puede definirse como la petición que una persona formula a otra. Esto, en resumidas cuentas, vendría a ser este llamado, esta petición formal, porque la demanda es un acto formal, a través del cual uno recurre para que se resuelva un conflicto de naturaleza jurídica. En relación con las acepciones jurídicas de la palabra demanda, si nos remitimos al diccionario de la Real Academia Española, vamos a encontrar esta posición y la cito, ¿no? Dice, es la petición que el litigante, es la petición que el litigante inicia en un proceso formulando y justificándola en un juicio. Esto es lo que dice la Real Academia Española de Demanda. Dice que es una petición a través de la cual un litigante recurre a juicio formulando y justificando una posición. Tiene que ver con un escrito que se ejercita a través de una acción o varias acciones ante un juez o un tribunal competente. Esta es la definición un poco técnica que le da la Real Academia Española a la demanda. A su vez, Montoya Melgar en su libro Curso de Procedimiento Laboral indica que la demanda es un acto normal de iniciación del proceso. Sustancialmente, consiste en la declaración de voluntad de una parte por la cual ésta solicita
que se dé vida al mismo, comenzando su tramitación. De modo paralelo, la demanda delimita el contenido del proceso al expresar el objeto de la concreta pretensión que se deduce. Como ya sabemos, la demanda contiene muchas partes, ¿no? En la parte introductoria, tiene diferentes partes. Sin embargo, la demanda centra su pedido en básicamente dos cosas. En el petitorio, que es la pretensión que la cual va ligada a, en resumidas cuentas, el petitorio vendría a ser lo que tú le pides al juez que resuelva a tu favor y lo que tiene que contradecir la contestación de la demanda hacia quien la diriges. Y en base a esta pretensión, en base a este petitorio, se va a justificar posteriormente con los sustentos de hecho y de derecho la justificación del mismo. Sobre la naturaleza jurídica de la demanda, sobre la naturaleza jurídica de la demanda podemos decir, y citamos lo que dice Obando Garrido en su libro Derecho Procesal Laboral, el cual refiere, ¿no? Dice, la demanda es es al mismo tiempo un acto de voluntad del actor, un acto de postulación procesal, un acto de iniciación del proceso, el objeto jurídico del proceso de trabajo y el objeto de la decisión o sentencia laboral. Y esto es lógico, porque la demanda cumple diferentes funciones. O sea, no solamente es un acto formal, es una solicitud, sino que a través de ella se inicia el proceso. Sin demanda no hay inicio de un proceso. Y en vista de lo que está contenido dentro de la demanda, gira lo que es el proceso judicial. Y en base a lo que está contenido dentro de la demanda, refiriéndonos a la pretensión, se decide y se emite una sentencia. Entonces podemos decir que la demanda tiene diferentes características. La primera es que la demanda es un acto de voluntad. ¿Por qué se le llama que es un acto de voluntad? Porque la demanda es un acto ceñido a la ley, en primer lugar, que permite que sea actuada. Es decir, en base al principio de legalidad, la demanda es formal y se rige por lo que está ceñido y tipificado en una norma. Es el acto dispositivo para el ejercicio de los derechos laborales, pues el actor bien puede abstenerse de acudir a la jurisdicción laboral no ejerciendo sus derechos. Claro, porque tú puedes, si quieres demandar, ejerciendo tu derecho a acción, como también no puedes demandar y puedes irte a una vía alternativa de solución de conflictos. Y ni siquiera si no quieres ni siquiera ir a una vía alternativa de solución de conflictos, inclusive no puedes demandar, ¿no? Por eso que se le dice que es un acto de voluntad, porque es el ejercicio del derecho a acción propiamente. También se dice que la demanda es un acto de postulación. Se conforma con el contenido de las pretensiones que busca el proceso jurídico para su solución, convirtiéndose en el objeto fundamental del proceso laboral. La demanda formula las pretensiones que son el fondo de lo que se pide sea resuelto por el juez de trabajo. Entonces, cuando se le llama que es un acto de postulación, es porque a través del petitorio que está contenido dentro de la demanda, va a girar todo lo que está y se va a virar para lo que resuelva el juez a través de una sentencia. Es decir, lo que tú peticionas a través de la demanda, que es un acto de postulación, va a ser aquello a través de lo cual va a tener que tener en cuenta el magistrado para poder dirimir este conflicto de intereses. Y, como ya sabemos, en base al principio de congruencia procesal, va a ceñirse a lo que tú demandes bajo tus pretensiones y a lo que contradiga el demandado en base a su contestación de la demanda, ¿no? También se le llama que es un acto de iniciación. ¿Por qué se le dice que es un acto de iniciación? Porque en principio es aquel acto que introduce el proceso, es el acto que no solamente es un acto de postulación, sino es un acto que da cuenta y es el acto inicial para la creación, la introducción al proceso. Es la petición fundamental sin la cual no nace a la vida jurídica el proceso laboral. Es decir, la demanda se le llama acto de iniciación porque da vida al proceso judicial y dice que de ninguna manera se puede iniciar oficiosamente. Y esta es una de las características y diferencias entre el proceso judicial y los procedimientos administrativos, ¿no? El proceso judicial se inicia siempre por solicitud de parte. En cambio, el procedimiento administrativo se puede iniciar tanto por una denuncia, o sea, por solicitud de parte, como también se puede iniciar de oficio en muchos casos. En este sentido, es la solicitud de actuación del órgano jurisdiccional de trabajo. ¿Por qué? Porque va dirigido a
el juzgado de trabajo o a al juzgado de paletrado o al juzgado especializado, dependiendo, ¿no? ¿Qué más podemos encontrar como características de la demanda? Se dice que la demanda es el objeto jurídico del derecho del proceso laboral. ¿Por qué se dice esto? Porque los elementos constitutivos de la demanda se convierten en el objeto del proceso jurídico de trabajo, sobre el cual se desarrollan, cumplen y finalizan los actos procesales. Voy a repetir esa parte porque es importante. Los elementos constitutivos de la demanda se convierten en el objeto del proceso jurídico de trabajo, sobre el cual se desarrollan, cumplen y finalizan los actos procesales. Es decir, lo que contiene la demanda en base al principio de congruencia procesal es, en resumidas cuentas, de lo que va a tratar el juicio. En castellano eso es lo que nos está diciendo. Tanto la contestación de la demanda, las audiencias, los actos de las partes y del juez de trabajo, como la sentencia que se dicta, se someten principalmente al alineamiento de la demanda, a los requisitos de fondo y de forma que muchos inciden sobre la marcha y terminación del proceso laboral. Siempre la demanda laboral sea un acto de un actor contra un demandado para que el juez decida el conflicto. Cuando se dice que es un objeto jurídico, es el objeto jurídico del proceso laboral, lo que nos están diciendo es, como tú eres el que postula y das inicio al proceso a través de la demanda, lo que tú digas en la demanda como pretensión y como sustento de hecho, fundamentado en sustento de derecho, obviamente, es la pauta sobre la cual se va a guiar el juicio. Yo pido de que me paguen demando el pago de mis beneficios sociales porque no me los han pagado supuestamente o porque no me los han pagado realmente. Entonces, la demanda se inicia en base a este proceso, en base a esta pretensión, la cual es el pago de remuneraciones, el pago de beneficios sociales. Ya esa es la pauta que va a dictar el proceso. Lo único que puede hacer el demandado es contradecir la demanda en base a lo que yo inicié, en base a mi pretensión, que es supuestamente el pago el no pago de mis beneficios sociales. No puede irse por un extremo, ¿no? Por eso que se le llama que es el objeto jurídico del proceso laboral. Sobre lo que yo demande se va a centrar, sobre lo que otro demande, sobre lo que tú demandes, se va a centrar el proceso laboral. Lo que yo pretendo, lo que yo peticiono, es el mundo sobre el cual va a girar el proceso laboral. También se dice que la demanda es el objeto de la decisión o la sentencia. ¿Por qué se dice esto? Porque el juzgador toma como modelo las pretensiones de la demanda para proferir su fallo, no limitándose a estas. Sin embargo, puesto que la facultad, bueno, el jugador toma como modelo las pretensiones de la demanda para proferir su fallo, no limitándose a estas. Sin embargo, puesto que está facultado para tomar determinaciones más allá de lo pedido o fuera de lo que se ha solicitado por el principio de renunciabilidad de los derechos laborales. Cuando se refiere a este punto, vale decir de que si bien gira la demanda en medio de lo que uno ha peticionado, en medio del proceso laboral existen algunas excepciones. ¿Y cuáles son estas excepciones? Por ejemplo, el petitorio implícito, que como ya expliqué, en algunos casos se aplica, en otros no se aplica, como la reformulación en audiencia de conciliación, y hasta que he visto en audiencia de juzgamiento, o se ha permitido en algunos juzgados, del petitorio de la demanda, lo mismo con los casos a través de los cuales se da juzgamiento anticipado, ¿no? Entonces, por mi parte, yo podría definir la demanda como como aquel acto jurídico procesal mediante el cual un sujeto con capacidad, porque tiene que tener capacidad para ser parte material del proceso, se presenta ante el órgano jurisdiccional habilitado, que es un órgano jurisdiccional estatal, el Poder Judicial, al cual le solicita su intervención. ¿Por qué? Porque existe un problema, porque existe una litis, con la finalidad de que se emita una decisión respecto a determinadas pretensiones que reclama una parte en contra de otra. Esta vendría a ser una definición tomando en cuenta todas las características. La demanda vale decir que constituye ordinariamente la manera y la única manera del inicio de un proceso. Entonces tenemos que el artículo 16 de la nueva Ley Procesal del Trabajo elimina la obligación de consignar en la demanda la situación laboral del demandante, su antigüedad, funciones desempeñadas y monto de la remuneración. Antiguamente, con la Ley Procesal del Trabajo, habían algunas obligaciones formales, las cuales tenía que cumplir dentro de los requisitos de la demanda, ¿no? Con la nueva Ley Procesal del Trabajo se eliminan, como es indicar la situación laboral del demandante,
la antigüedad que tenía, los cuales no eran necesariamente importantes y eran más que todo un mecanismo formal que se tenía bajo el antiguo marco legal, ¿no? Entonces la demanda, como vemos en este esquema, se presenta por escrito. Este se presenta por escrito, nos lleva a algunas inquietudes. La demanda se presenta por escrito, pero puede presentarse también de manera escrita en papel, digamos, a mano, y se ha visto casos en los cuales no está prohibido. No está prohibido, sí se ha permitido. Y esto en lugares alejados, ¿no? Donde no se tiene acceso a una computadora o una máquina de escribir que hasta ahorita funciona para recurrir a demandar, ¿no? Entonces, la ley no dice que se presenta por escrito. Después nos indica, debe contener los requisitos y anexos establecidos en la norma procesal civil 425, 424, 425 y 426 del Código Procesal Civil. Como dije, las preguntas las voy a responder al final, por favor. La norma nos indica de que el Código Procesal Civil se aplica supletoriamente, específicamente en el 424 y 425, es tan textual igual que para la nueva Ley Procesal de Trabajo. Los requisitos para la admisión de la demanda, los requisitos para que no se declare inadmisible o para que no se declare improcedente. Se sigue, entonces, los anexos y los requisitos son el 424 y 425 del Código Procesal Civil, tal cual se sigue en la normativa supletoria. Estos, y aparte tiene algunos requisitos especiales, como son, debe incluirse, cuando corresponda, la indicación del monto total de petitorio, cuando estamos hablando de demandas que tienen que ver de índole económico, deudas, pretensiones dinerarias, indemnización por daños y perjuicios, reintegro, remuneraciones, etcétera. No deben incluirse en ningún pliego dirigido a la contraparte los testigos o los peritos. Bueno, si recordamos cómo eran los procesos antiguamente, se tenía que cuando uno dirigía una demanda, hasta ahora se ven en los procesos civiles, cuando uno dirigía una demanda y solicitaba declaración de parte de uno de del demandado, por ejemplo, del demandante, uno tenía que dirigir un pliego cerrado a la contraparte, el cual era adjuntado en la demanda. Eso ya no existe en la nueva ley procesal de trabajo. O sea, tú le mandabas en un sobre cerrado, en un papel, las preguntas que le ibas a hacer. Y esas preguntas, el juez en juicio las leía para que el que era llamado a hacer, el que era llamado a declarar o a ser testigo, responda. Eso ya no se da en la nueva ley procesal del trabajo. Ahora se ofrece la declaración dentro de los medios probatorios para que se ejecute en la etapa correspondiente. Otro de los requisitos esenciales es, debe indicarse la finalidad de cada medio de prueba. Como ya sabemos, existen etapas dentro del proceso de la nueva ley procesal del trabajo, sea el proceso a través de la audiencia única, cuando nos referimos al proceso abreviado, o cuando estamos hablando de un proceso ordinario y tenemos en la etapa correspondiente la audiencia de juzgamiento, donde se da cuenta para que cada parte, tanto el demandante como el demandado, refiriéndome a las defensas técnicas, oralicen los medios probatorios y la finalidad de cada medio. Esto también se puede dar de manera individual, como se puede sustentar en los alegatos de clausura vinculados a los medios probatorios, dependiendo cómo lo plantee la estrategia de cada defensa, ¿no? Hay prevención. Dicho esto, vale decir que también existe prevención de las prácticas procesales. ¿En vista de qué? En vista de los principios que ya hemos hablado. ¿Por qué? Como se sabe, ya existe la celeridad, se busca de que no se haga el proceso tan largo, se busca eliminar la escrituralidad y de que automáticamente esto sea más expedito. Lo oral es mucho más rápido que lo escrito. Y el proceso laboral bajo la nueva ley procesal del trabajo lo que busca es que se resuma y se elimine la controversia, se dirima la litis de una manera más rápida, ¿no? Le dice, la parte demandante debe realizar un adecuado planteamiento de las pretensiones. Claro, ¿por qué? Porque si tú demandas mal, o demandas confusamente, o demandas una cosa y tu sustento de hecho dicen otra, entonces o la otra parte en defensa va a accionar un mecanismo de una excepción, por ejemplo, de oscuridad o ambigüedad en la manera de proponer la demanda, o simplemente el juez o puede accionar una defensa de forma
como por ejemplo solicitar una improcedencia, ¿no? Y esto va a ser de que por ley la regla general es yo tengo que hablar claro, tengo que solicitar claro qué es lo que quiero al juez y por qué es lo que quiero, o sea, cuál es mi sustento de mi petición. Si yo no la realizo de manera correcta, entonces o el juez puede declarar improcedente la demanda o la otra parte va a utilizar mecanismos para que se declare improcedente o infundada la demanda, ¿no? Entonces tenemos que estos requisitos esenciales de la demanda contenidos en el artículo 16 se presenta por escrito, deben contener los requisitos y anexos que la norma procesal civil indica, que son, debe incluirse como corresponda la indicación del monto total del petitorio. Esto es algo básico. Son dos reglas básicas del 425 y 426. La primera, debe incluirse cuando corresponda la indicación del monto total del petitorio, así como el monto de cada uno de los extremos que integre la demanda. Y la segunda es, no debe incluirse ningún pliego dirigido a la contraparte, los testigos o los peritos. Sin embargo, debe indicarse la finalidad de cada medio de prueba. En resumidas cuentas, lo que indica la filmina. Entonces, el demandante puede incluir de modo expreso su pretensión de reconocimiento de los honorarios, por ejemplo, ¿no? Que se pagan al final del proceso. Cuando el proceso es iniciado por más de un demandante, debe designarse a uno de ellos para que lo represente. Esta es otra característica esencial. Y debe señalarse el domicilio procesal único. Es decir, cuando hay multiplicidad de demandantes, uno solo representa a todos y debe señalarse por todos un domicilio procesal único. No, acá no hay la opción de que somos varios, cada uno hace su defensa, entonces tendría que demandar de manera separada. Y bueno, si tenemos cada uno, somos varios y presentamos a un representante, pero damos diferentes domicilios, no es permitido. Lo que se obliga a que exista solamente o se señale un solo domicilio procesal único. Cuando hablamos de los prestadores de servicios, estos también pueden comparecer al proceso sin necesidad de un abogado cuando el total reclamado no supere las 10 unidades de referencia procesal, las 10 URPs. Cuando supere el límite de las 10 URPs, hasta 70 unidades de referencia procesal es facultad del juez atendiendo a las circunstancias del caso. Es decir, cuando es menos de 10 URPs, no es necesario un abogado. Es decir, se puede, la misma persona, el mismo prestador de servicio puede representarse. Cuando se superan las 10 URPs hasta las 70, el juez puede permitir en algunos casos, ya es referencial, es facultad de él, dependiendo de las circunstancias del caso, exigir o no exigir la comparecencia de un abogado en representación de quien está demandando. Y cuando se superan, obviamente, las 70 URPs, ya es necesaria y obligatoria la representación a través de un letrado, ¿no? En los casos en que se comparezca sin abogado, debe emplearse el formato de la demanda, el cual ya es publicado dentro de la página web de Poder Judicial, que es un formato realmente básico. El artículo, en comentario, este artículo 16 de la nueva ley procesal del trabajo, vale decir que solo señala algunos de los requisitos esenciales que contiene el escrito de demanda. Pero debemos señalar de que se tiene que tener en cuenta todo lo que concierne al Código Procesal Civil en lo referente al artículo 424 y 425. Como por ejemplo, en la designación ante el juez a quien se interpone la demanda, que es el 424, inciso 1, que nos dice designación del juez ante quien se interpone. Quien interpone la demanda debe señalar de manera genérica la clase de juez que considera competente para conocer su pretensión. Y esto es vital dentro de la postulación del proceso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si yo demando ante un juez el cual es incompetente, sea por razón de materia, sea por razón de cuantía, sea por, por territorialidad, entonces ya mi demanda corre riesgo de que sea declarada improcedente y se vea frustrada mi solicitud en busca de dirimir o de buscar la solución a través de una sentencia de un conflicto jurídico justo, ¿no? Entonces, por eso es importante buscar una defensa la cual conozca no solamente de litigar, sino que conozca el Código Procesal Civil y la nueva Ley Procesal del Trabajo para poder defender o defenderse en caso seas tú el demandado dentro de un proceso judicial. Nos dice este inciso 1 del 424 que el encabezado variará según se trate de procesos que son conocidos en primera instancia por el juez de paletrado o el juez especializado
de trabajo o la sala laboral. Por lo mismo, aquí se tiene que tener en cuenta todos los criterios de competencia, ¿no? Así, por ejemplo, podemos utilizar los encabezados siguientes, ¿no? Y esto se refiere a cuando la demanda va dirigida al señor juez de paz letrado laboral, al señor juez especializado de trabajo o al señor presidente de la sala laboral. Y esto directamente vincula a la petición la cual yo estoy solicitando, teniendo en cuenta y presuponiendo de que estoy dirigiendo ante el juez competente. El segundo requisito que nos dice la 424 en el inciso 2 es que debe contener el nombre, dato de identidad, dirección domiciliaria, domicilio procesal de demandante y el domicilio procesal electrónico constituido por la casilla electrónica asignada por el PJ. Esto en base a la ley 30229, la cual ha sido modificado por la ley 30293. ¿Qué nos dice con respecto a los datos de identidad? Tratándose de prestadores de servicio, porque normalmente lo que demandan son las personas que prestan el servicio, deben indicar su nombre como persona natural. Debe consignar todos los nombres, los apellidos paterno y materno, como por ejemplo, Juanito Alberto Pérez Díaz, con documento nacional de identidad o carnet de extranjería número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Con domicilio, tiene que señalar claramente el domicilio del demandante. Y tiene que ser un domicilio el cual tenga cabida, y tiene que ser un domicilio el cual tenga, o sea, se pueda identificar dentro no solamente de Google Maps, ¿no? Sino que eh, sea, ¿cómo decirlo? Sea fácil de ubicar, sea ubicable. Sea ubicable. ¿Por qué? Porque se da casos en los cuales, si bien ahora se notifica de las casillas procesales o de las casillas electrónicas por la nueva modernidad, si queremos decirlo de alguna manera, siempre el acto postulatorio y a donde yo dirijo la demanda tiene que normalmente no va a la casilla procesal o a la casilla electrónica, sino va a la dirección, en este caso del demandado. Yo tengo que identificar no solamente mi dirección, sino la dirección correcta de a quien estoy demandando y mi dirección, ¿no? Cuando hablamos de la casilla procesal, ya sabemos de que necesariamente tiene que haber una casilla procesal cuando se demanda y también una casilla electrónica cuando. ¿Por qué? Porque la casilla electrónica ahora en vista de que existe la mesa de partes virtual, se notifica ya no a las casillas procesales en la mayoría de veces, sino que los procesos se están viendo a través de la digitalización de las tecnologías. Es decir, ya se notifica simplemente a través de la mesa de partes virtual. Como señalaba, este es el segundo requisito. El tercer requisito es el nombre y dirección domiciliaria del representante o apoderado del demandante, si no puede comparecer o comparecer por sí mismo. Esto está regulado en el 424, inciso 3. El nombre o dirección domiciliaria del demandado, este es un dato importante y lo refería previamente, ¿no? Tienes que dar exactamente no solamente el nombre, si es una persona natural o es una persona jurídica, sino debes consignarlo de manera correcta y debes consignar de manera correcta la dirección domiciliaria del demandado, porque si la consigna mal, o te van a declarar inadmisible o te van a requerir a que subsanes e indiques cuál es la dirección correcta que corresponde. Si se ignora esta última, es decir, la dirección domiciliaria del demandado, se expresará una circunstancia que le llaman bajo juramento. Y esto regulado en el 424, inciso 4. Este requisito permite identificar con precisión contra quién se dirige la demanda para que éste conozca de la misma y pueda ejercer su derecho de defensa. Es decir, tú no solamente tienes el derecho a acción al demandar, sino que por norma, en busca de tutela jurisdiccional efectiva del derecho de defensa y del debido proceso, la parte a la cual la está demandando tiene que ejercer su derecho de defensa, su derecho de contradicción, su derecho de réplica, su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva accionando este mecanismo de contradecir lo que le están imputando. Y si tú no indicas bien cuál es la dirección domiciliaria, entonces no puede ejercer este derecho y se vulneraría el debido proceso, ¿no? Otro requisito es el contenido del 424, inciso 5, que nos dice el petitorio, que comprende la determinación clara y concreta de lo que se pide. Aquí no basta hablar mucho de esto. El petitorio, como ya sabemos, es le llaman el petitum de la demanda, es decir, el resumen de lo que mi solicitud plantea.
Este petitorio debe estar referido a una materia propia, cuando hablamos de derecho laboral, a una materia propia de derecho laboral o del derecho de seguridad social. Es decir, si tú estás ante un proceso laboral, ante un juez de paz letrado laboral, ante un juez especializado en lo laboral, un juez de trabajo, no puedes demandar una materia que no le pertenece al derecho laboral, tiene que demandar una materia propia del derecho laboral o vinculada a la seguridad social. Si el petitorio no fuera claro, se deja abierta la posibilidad de que la parte demandada deduzca la excepción de oscuridad y ambigüedad en la manera de proponer la demanda. Y como ya sabemos, esta excepción es dilatoria, lo que haría es de que se reformule la demanda. Es decir, aclares cuál es tu petitorio. De ahí tenemos el, el otro requisito contenido en el 424, inciso 6, que es el hecho en que se funda el petitorio expuesto enumeradamente en forma precisa, con orden y claridad. Cuando se dice que los hechos en que se funda el petitorio deben ser enumeradamente en forma precisa y con orden y claridad, se refiere a que el prestador de servicios, en este caso el demandante, debe sustentar sus fundamentos en hechos previstos a su situación laboral, indicando, por ejemplo, su categoría, tiempo de servicios, funciones desempeñadas, si estamos hablando de un despido ilegal, el motivo del cese, si fuera el caso, o su última remuneración. ¿Para qué? Para que se facilite la calificación de la demanda. Los hechos deben estar enumerados dentro de la demanda de tal forma que la parte demandada pueda tener conocimiento claro de lo que se le está imputando y, ejerciendo su derecho de defensa, contradecirlos. No es que uno le demande para facilitarle la opción a que la otra parte se defienda, sino que la norma específicamente, como señala el punto 6, obliga al demandante a que el petitorio y los hechos, los sustentos de hecho y de derecho sean claros. Por eso es que se dice que están íntimamente ligados lo que tú pretendes en tu demanda con lo que, eh, con lo que va a contradecir la contestación de la demanda, ¿no? Si nos referimos al doctor Sanguinetti, él tiene unas recomendaciones que voy a citarlas, que son 4 básicamente. Él dice que, en primer lugar, la redacción de los documentos judiciales debe ser sobria. En segundo lugar, los casos que se narran siempre deben ser de manera afirmativa. En tercer lugar, nos dice que la exposición se presenta objetivamente. Cuando dice que la exposición de los motivos, tu fundamento, se presenta objetivamente, es que debe ser personalísima, sin emoción, es decir, no de manera retórica ni sentimental. En tercer lugar, nos dice, en cuarto lugar, que se deben narrar los hechos en forma concreta, sintética y clara, lo más claro posible. En quinto lugar, la línea argumentativa debe ser ininterrumpida y sólida. En séptimo lugar, la descripción debe ser completa, pero no debe abundar en detalles superfluos. Es decir, debe ser concisa, clara. Y en último lugar nos dice, finalmente, mientras los cuentos terminan tradicionalmente en forma inesperada, la demanda puede concluir indicios que hagan obvio el final. Es decir, lo que tú sustentas en base a indicios, en base a medio probatorio, debe terminar de tal modo que, cuando el juez lea la demanda, logre entender el porqué de tu reclamo, ¿no? Sea de una manera, llamémoslo, tan convincente, de que refuerce la presentación y la argumentación que estás indicando. También en el punto 7 encontramos que vendría a ser el 424, inciso 7, la fundamentación jurídica del petitorio. Cuando hablamos de la fundamentación jurídica del petitorio, nos referimos cuando resulta acertado de quien reclame un hecho deba indicar al juez la norma o normas del derecho material que ampara su pretensión. Un fundamento jurídico, por ejemplo, puede ser una norma estatal, como es el caso de una ley, un decreto legislativo, un DS, un decreto supremo, o una resolución administrativa, o una norma particular, tal como sería el convenio colectivo, un contrato de trabajo o hasta un reglamento del empleado, un RIT. Cuando nos referimos al monto del petitorio, salvo que no pudiera establecerse, que es otro requisito, el monto del petitorio, salvo que no pudiera esclarecerse, nos referimos a
que se debe señalar el monto del petitorio y esto resulta importante para poder determinar la cuantía de la causa. ¿Por qué? Porque si yo estoy demandando eh, eh, por más de 70 URPs y lo dirijo, por ejemplo, ante un juez de paz letrado laboral, entonces ya se pretende un petitorio, el cual por cuantía no corresponde. Es decir, el monto del petitorio debe ir acorde a lo que yo estoy demandando y en base a la materia y a la cuantía tener justificación. De acuerdo al inciso A del artículo 16 de la nueva Ley Procesal del Trabajo, debe indicarse, cuando corresponda, el monto total de petitorio, así como cada uno de los extremos reclamados en la demanda. Y esto es lógico, ¿no? ¿Por qué? Porque si es una demanda de índole económico, es decir, por ejemplo, yo pretendo la indemnización por daños y perjuicios, tengo que presentar una liquidación de cuánto es lo que me tienen que dar, por ejemplo, por lucro cesante, el daño moral, el daño emergente. No voy a demandar indemnización por daños y perjuicios y le voy a trasladar la carga de la tarea de sacar el cálculo a el juez. Él no le corresponde realizar esa labor, ¿no? Ni a la parte demandada, porque en todo caso, si yo no propongo, él va a discutir un monto el cual va a ser menor al que me correspondería, ¿no? Y también tenemos el ofrecimiento de los medios probatorios, en el punto 10, en el inciso 10 de la 424. ¿Qué podemos decir con respecto a los medios probatorios, a los ofrecimientos de los medios probatorios? Lo más lógico, ¿no? El demandante debe ofrecer medios probatorios con lo que debe probar de manera fehaciente su teoría del caso. Es decir, lo que yo digo debe estar sustentado en hechos. Y como yo hoy día, por ejemplo, dije en una audiencia de juzgamiento a una magistrada, le dije, la otra parte estaba argumentando una cosa, cuando me tocó a mí, le dije, no gana quien dice, porque yo puedo hablar media hora y puedo decir 1000 cosas, gana quien prueba. Es decir, los medios probatorios deben dar el soporte a tu argumentación verbal, a tu oralización, porque no convence quien habla, convence quien prueba a través de los medios probatorios a los magistrados, ¿no? Y esta es una de las diferencias entre lo que exigía la Ley Procesal del Trabajo con la nueva Ley Procesal del Trabajo, donde se establece que no debe acompañarse, por ejemplo, ningún pliego dirigido a la contraparte, a los testigos. Sin embargo, los medios probatorios deben estar dirigidos y debe indicarse en cada uno de ellos su finalidad. Esta es una innovación que permite liberar al nuevo proceso laboral de viejas fórmulas de preguntas cuya respuesta muchas veces no tenían ni contribuían con la finalidad del proceso, ¿no? Y como punto número 11, en el inciso 11, tenemos la firma del demandante o de su representante o de su apoderado o la firma del abogado, la cual no será exigible en los procesos de alimentos. El secretario respectivo, bueno, esto es tomando en cuenta que el 424 es del Código Procesal Civil, ¿no? Pero es aplicado en cierta manera bajo este inciso a la nueva Ley Procesal del Trabajo. Obviemos lo que dice, la cual no será exigible en proceso de alimentos, porque no estamos hablando de un proceso civil, ¿no? Pero sí es atendible en cuanto a la firma del demandante o su representante o su apoderado y la del abogado. Y el secretario respectivo certificará la huella digital en caso de que una persona sea analfabeta. ¿Qué significa esto? Significa que de conformidad con lo contenido en la misma norma, la firma, esta suscripción, ayuda a identificar a la persona que ha suscrito o está autorizando la demanda. Otros puntos, los cuales no he considerado acá, pero son importantes también, es, por ejemplo, de que la demanda debe contener, en algunos casos, el comprobante de pago de la tasa judicial, el reclamo de los costos, la designación en caso de se dé un poder del apoderado. Cuando hablamos de la tasa judicial, vale decir de que cuando, por la 11ª disposición complementaria de la nueva Ley Procesal del Trabajo, cuando un trabajador demanda y no excede las 70 URPs, puede pedir el auxilio judicial y se le exonera del pago de tasas judiciales. Cuando hablamos de reclamo de costos, la nueva Ley Procesal del Trabajo permite que se incluya de manera expresa dentro de la demanda la solicitud de los costos de los honorarios por reconocimiento del trabajo del abogado patrocinante. Y cuando hablamos de la designación del apoderado común, tratándose de procesos plurales, es decir, donde participan más de un demandante, debe designarse a uno de ellos para que los represente y señalarse un domicilio procesal único que ya hemos explicado previamente. Entonces, el 425 señala que la demanda debe acompañarse
con lo siguiente. Pasamos de la 424 del Código Procesal Civil a la 425. ¿Qué nos dice? Los anexos que deben contener la demanda. Los anexos que deben contener la demanda. Tenemos, en primer lugar, copia legible del documento de identidad del demandante o, en su caso, del representante. 2, el documento que contiene el poder para iniciar el proceso cuando se actúa de apoderado. Es decir, yo, si soy apoderado, tengo que mostrar la vigencia de poder o el poder en el cual se me faculta para poder comparecer en el proceso, ¿no? 3, la prueba que acredita la representación legal del demandante si se trata de personas jurídicas naturales que pueden comparecer por sí mismas. 4, la prueba de la calidad de heredero, cónyuge, esto es para los procesos civiles. Como estamos recapitulando y volviendo a decir, el 424 y 425 se aplica en cuanto corresponda a la nueva ley procesal de trabajo. En este caso, el 4, la calidad de heredero no corresponde, ¿no? El 5, los medios probatorios, los medios los medios probatorios destinados a sustentar su petitorio, indicando con precisión los datos y lo demás que sea necesario para su actuación. A este efecto acompañará por separado pliego cerrado de posiciones. Ya, con respecto a este punto, al 5 del 425, solamente es atendible en la primera parte, es decir, todos los medios probatorios destinados a sustentar el petitorio, indicando con precisión los datos y lo demás que sea necesario para su actuación. Como sabemos, la nueva ley procesal del trabajo, digamos, eliminó esta segunda parte como requisito, que era los pliegos interrogatorios o los pliegos interrogatorios para los dictámenes periciales, para los peritos. Esto no invalida el total de del 425, inciso 5. Solamente la primera parte es aplicable a la nueva ley procesal del trabajo. Y el 6, los documentos probatorios que tuviese en su poder el demandante, si no se dispusiera de alguno de estos, se describiría su contenido, indicándose con precisión el lugar en que se encuentran. Bueno, aquí con respecto al punto 6, debemos señalar dos cosas. Primero, la inversión de la carga de la prueba dinámica. ¿Qué pasó con esto? Al ver de que existe dos partes dentro del proceso judicial, las cuales están en desequilibrio, porque así es decir, el poder, ¿quién lo tiene? Lo tiene el empleador. ¿Quién está en menor poder jerárquico y en peor posición? El prestador de servicios, el trabajador. En vista de esta desigualdad, la nueva ley procesal del trabajo, el derecho laboral y a través del proceso, la nueva ley procesal del trabajo del proceso laboral, permite la inversión de la carga de la prueba definida como aquella situación ante este desequilibrio, permitir trasladar la carga de la prueba dinámica, a la otra parte que está en mejor posición, bajo resumidas cuentas. No es que se evada ni que se invierta a la totalidad, porque la regla general es prueba, tú debes probar lo que indicas a través de un medio probatorio, ¿no? Porque no solamente es hablado, sino que en determinadas situaciones, por ejemplo, yo indico de que no me han pagado gratificaciones desde el año 2020 hasta el año 2021 y estoy demandando el pago de mi beneficio social, en este caso gratificaciones y CTS, ¿ok? Pero yo no tengo la posición de dar las boletas porque estoy indicando en mi sustento, en mi demanda, de que no me han dado las boletas, no me ha pagado. Entonces, yo lo que puedo hacer como demandante es pedir la exhibición de las boletas de todo el año 2020 al año 2021, donde se corrobore de que efectivamente me han pagado. Ahora, las boletas, ellos la van a tener que presentar. ¿Por qué? Porque ellos tienen la posibilidad de poder adjuntarlas en medio de las pruebas, por su posición. En este caso, el demandado, que es la empresa, ¿no? Y si no las presentan, entonces ya actúa los temas de presunción. Cuando hablamos de la admisión de la demanda, podemos llamarle admisión o admisibilidad de la demanda, tenemos que remitirnos al artículo 17 de la nueva ley procesal del trabajo, el cual indica textualmente, el juez verifica el cumplimiento de los requisitos de la demanda dentro de los 5 días hábiles de recibida. Se observa el incumplimiento de alguno de los requisitos, concede al demandante 5 días hábiles. Bueno, lamento decirles que, y lo digo muy triste, ¿no? O sea, la nueva ley procesal del trabajo y el Código Procesal Civil dictan días. En este caso, la nueva ley procesal del trabajo para la admisión de la demanda dicta días exactos. Dice 5 días, 10 días, 5 días, 15 días, 30 días para diferentes actos. Pero en la realidad esto nunca se van a cumplir. Nunca se cumplen. 5 días hábiles para que se subsane. Eso sí te los dan. Sin embargo, 5 días dentro de después de demandado 5 días hábiles de recibida,
para observar el incumplimiento, no, pueden pasar meses. Lamentablemente, a pesar de que la nueva ley procesal del trabajo, es decir, el proceso laboral bajo esta nueva forma es más rápido, igual no se cumplen con los plazos. Pero a las partes, sea demandado o demandante, sí le piden que cumplan con los plazos, te dan 5 días o 3 días para subsanar, dependiendo del acto de omisión o el defecto que el juez pueda observar dentro de la demanda o de la contestación de la demanda, ¿no? Sin embargo, los plazos para resolver, los plazos para verificar los requisitos de la demanda no se cumplen, no se cumplen. Voy a seguir leyendo lamentablemente esto, ¿no? La resolución que disponga la conclusión del proceso es apelable dentro de los 5 días hábiles. Bueno, eso también es cierto. Excepcionalmente, en el caso que la improcedencia de la demanda sea notoria, el juez la rechaza de plano en resolución fundamentada. La resolución es apelable dentro de los 5 días hábiles siguientes. Bueno, la nueva ley procesal del trabajo, a diferencia del Código Procesal Civil, hace una distinción en referencia a estos plazos, ¿no? Como sabemos, hay sentencias las cuales son apelables 5 días, 3 días, cuando nos referimos a procesos civiles. La nueva ley procesal del trabajo para resoluciones definitivas nos otorga 5. ¿Qué podemos decir de este artículo 17? Que la admisión de la demanda puede definirse entonces como un acto jurídico procesal a través del cual el juez, ejerciendo esta facultad que tiene de director del proceso, aplica la ley y ve que la tramitación de la demanda cumpla los requisitos de las 424 y 425 del Código Procesal Civil, ¿no? Si ocurriese el caso que la demanda que uno presenta no cumpliese con alguno de los requisitos formales exigidos, entonces el juez tiene la obligación de otorgar al demandante los 5 días hábiles que indica la norma para que se subsane la omisión o defecto, bajo percibimiento de que en caso no levante estas observaciones, es decir, no subsane, se dé la conclusión del proceso y se archive el expediente. Este periodo, durante este periodo vale decir que no opera ningún plazo de caducidad, ¿no? De no cumplir el demandante con la subsanación solicitada por el magistrado, entonces obliga al juez a emitir un apercibimiento de conclusión del proceso, dándole otra vez 5 días para subsanar. Esto con respecto a la emisión de la demanda. Como vemos, la emisión de la demanda contenida en el artículo 17 de la nueva ley procesal de trabajo nos indica presentación de la demanda, y este es el cuadro resumen, ¿no?, de lo que hemos hablado. El juez verifica que la demanda cumpla con todos los requisitos. Tenemos 3 supuestos. El primer supuesto, la demanda cumple con todos los requisitos, entonces va el autoadmisorio a través de una resolución que normalmente se llama resolución número 1, que es la resolución número 1. El segundo supuesto es la demanda es notoriamente improcedente. Cuando hablamos de una demanda que es notoriamente improcedente, entonces el juez declara la improcedencia de la demanda a través de una resolución fundamentada. No, en el caso 1 se emite un auto, en el caso 2 se emite una resolución la cual tiene que tener un sustento, y en el supuesto 3 la demanda incumple alguno de los requisitos del 424 y 425, entonces no se puede declarar improcedente de plano la demanda. La tarea y la obligación del juez es declararla inadmisible, dando un plazo de 5 días para que se subsane lo referido al requisito faltante o al incumplimiento de alguno de los requisitos que ha notado y ha percibido el magistrado, ¿no? En ningún caso la realización de la conciliación administrativa previa es requisito para demandar. Bueno, eso es otra de las diferencias entre los procesos civiles y los procesos laborales, ¿no? Los procesos laborales ya no te piden como requisito la conciliación previa ni la conciliación administrativa previa para poder demandar. Puede ser que la lleves a una conciliación administrativa previa, pero no es requisito para acudir al Poder Judicial, ¿no? Y entonces entramos a los supuestos que explicaos. El primer supuesto, el cual es demanda cumple con todos los requisitos. Si la demanda cumple con todos los requisitos, se puede declarar la admisión de la demanda a través del auto admisorio, que es una resolución, la resolución número 1, es un auto, y se continúa con el proceso conforme a lo establecido en la nueva ley procesal del trabajo. Y acá tenemos 2 vertientes que no las he colocado. La primera, dependiendo del proceso, se da la fijación para la audiencia única, si es un proceso abreviado, o la audiencia de conciliación en caso hablemos de un proceso ordinario.
Cuando nos referimos al supuesto 2, donde la demanda es improcedente, si la demanda cumple con todos los requisitos, mediante resolución, acá, cuando la demanda no cumple con los requisitos, mediante resolución el juez rechaza de plano la demanda fundamentada, es decir, cuando la demanda es improcedente. La resolución es apelable en el plazo de 5 días hábiles de notificar la demanda. Y el supuesto número 3, si la demanda incumple con alguno de los requisitos, cuando la demanda es declarada no se adjunta a uno de los anexos o no cumple unos requisitos formales, entonces del 424 y 425, el juez notificará al demandante y le concede 5 días hábiles de notificada para la subsanación de la omisión o el defecto. En este caso tenemos dos situaciones. Si el demandante presenta su subsanación dentro del plazo, el juez revisa si se ha subsanado todas las observaciones realizadas y se pasa al supuesto 1, es decir, se admite la demanda y se continúa con el proceso dependiendo del tipo de proceso, sea ordinario o sea abreviado. Si el demandante no presenta la subsanación dentro del plazo, entonces el juez declara mediante una resolución la conclusión del proceso y el archivo del expediente. Esta resolución también es apelable dentro de los 5 días notificada la demanda. Vale decir de que la notificación puede ser y es ahora virtual siempre, ¿no? Y los plazos corren de la notificación virtual. Entonces, eso es con respecto a la admisión de la demanda. Cuando hablamos de inadmisibilidad, nos tenemos que referir al 426 del Código Procesal Civil, el cual señala que la demanda es inadmisible y esto es aplicable a la nueva Ley Procesal del Trabajo cuando no cumpla con los requisitos legales, no acompañe los anexos exigidos por ley, el petitorio sea completo o impreciso o la vía procedimental propuesta no corresponda por la naturaleza del petitorio o el valor de este, salvo que se permita su adaptación. La nueva Ley Procesal del Trabajo, a diferencia del Código Procesal Civil, no es tan rígida. ¿En qué sentido? En el sentido de que he visto situaciones en las de cual el juez, dentro de la audiencia de conciliación, permite la variación del petitorio, las aclaraciones que corresponden. Si nos referimos a los procesos civiles, eso no es posible, ¿no? Tú lo que indicas en el papel es lo que manda y no puede emitirse un pronunciamiento, no puede variarse eso a través de la oralización. La nueva Ley Procesal de Trabajo señala que la demanda debe cumplir con los requisitos y anexos señalados en la norma civil, en la norma procesal civil, que como ya dije es el 424 y 425 del Código Procesal Civil, además de las precisiones particulares señaladas en el artículo 16 de la nueva Ley Procesal de Trabajo. Estos son los requisitos que son plenamente aplicables de la 426 a la nueva Ley Procesal de Trabajo. Cuando nos referimos a la improcedencia, nos tenemos que situar en el artículo 17 de la nueva Ley Procesal del Trabajo, que contempla la posibilidad de rechazo liminar de la improcedencia. Es el rechazo liminar de la demanda cuando la improcedencia fuera notoria. ¿En qué caso se da esta improcedencia? Ya lo vamos a ver. Pero vale decir de que esta improcedencia se emite y se declara por el juez a través de una resolución, la cual tiene que estar debidamente fundamentada, ¿no? En el caso de inadmisibilidad, y de improcedencia, el caso para apelar la resolución que termine el archivo y el rechazo del proceso, siempre va a ser 5 días hábiles, ¿no? Las causales de improcedencia aplicables al proceso laboral son las previstas, como ya sabemos, en el 427 del Código Procesal Civil. Por ejemplo, en el último párrafo del artículo 17 de la nueva Ley Procesal del Trabajo también contempla la posibilidad de rechazo liminar de la demanda cuando su improcedencia fuera notoria. En tal caso, el juez está obligado a emitir una resolución debidamente fundamentada, al igual que en el caso de inadmisibilidad, el plazo para apelar la resolución judicial es de 5 días hábiles. Las causales de improcedencia, como ya señalé, son las que están contenidas en el Código Procesal Civil, en el artículo 427. ¿Qué podemos indicar de la improcedencia y la demanda del 427? Tiene 6 causales básicas, que es la primera: el demandante carezca evidentemente de legitimidad para obrar. El demandante carezca manifiestamente de interés para obrar. Advierta la caducidad del proceso. No exista conexión lógica entre los hechos y el petitorio. El petitorio fuese jurídico o físicamente imposible. Contenga una indebida acumulación de pretensiones. Cuando se cumplen cualquiera de estas características, la demanda debe ser clara e improcedente de plano. Pero vale decir de que en muchos casos estos
resultan verificables después de otro filtro, no el filtro de la calificación de la demanda, sino en el filtro de la contestación de la demanda. ¿Por qué? A través de una excepción, por ejemplo, se advierte la caducidad del derecho en la contestación de la demanda. O se indica se sustenta la improcedencia en base a que no existe conexión lógica entre los hechos y el petitorio. O se solicita de que la excepción de falta de legitimidad para obrar porque es evidente que carece el demandante de legitimidad para obrar para ventilar el proceso. O cuando, por ejemplo, existe una indebida acumulación de pretensiones, se sustenta también a través de un mecanismo de defensa. Entonces, en la práctica existen casos que la misma afectación de un derecho de carácter de un derecho eh, da pie para que un juez o el Poder Judicial no puedan parar una pretensión. ¿Por qué? Porque va en contra de lo que indica la 427, es decir, no se puede peticionar en base a una mala fórmula, a un no un respeto, un formalismo que